Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento abrimos el expediente final de una de las grandes glorias del fútbol, del señor Albeiro Usuriaga, quien fue asesinado a quemarropa en frente de su mamá y de su hermana en Cali. Y el muchacho no paraba de disparar y disparar y disparar. Y yo gritaba un carro y todo el mundo se quedó paralizado. Por más de que su hermana y su mamá pidieron ayuda a gritos para salvar su vida, nadie pudo hacer nada. El existir del Palomo Usuriaga se apagó en cuestión de segundos. Veo a mi hermano con los ojos abiertos, pero ya muerto. Pero yo creía que estaba vivo cuando me hice Yolanda. Avisaron que Albeiro había muerto. Han pasado 15 años y el dolor está latente en su familia, en sus amigos más cercanos y, claro, en la hinchada. Su mamá nunca más volvió a ser la misma mujer. Ay, mijo, me hace mucha falta. Estuve casi 3 meses llorando, pues, de una forma que no la podía controlar, ¿no? Albeiro fue amenazado de muerte. Su hermana recibió una llamada intimidante, pero hizo caso omiso. Definitivamente, la suerte estaba echada para el futbolista. Ese día, tipo 4 de la tarde, me entró una llamada y yo contesté. Pero ella pensó que era una broma. Los sueños del famoso Palomo quedaron interrumpidos. Hoy en día, la mayoría de las personas que participaron en su asesinato están sin vida. Sin embargo, sus allegados aseguran que sienten que no se ha hecho justicia con su crimen. Algunos piden a gritos conocer el verdadero motivo de su muerte. Existen muchas dudas, aunque las autoridades ya dijeron que el caso estaba cerrado. Nosotros nunca supimos. Mucha gente se tomó, como se dice, la justicia por sus manos. Atención Colombia, a partir de este momento abrimos el expediente final del afamado y admirado futbolista Albeiro El Palomo Usuriaga. Bienvenidos. Yo me puse como loca y yo grité. No quería ver la sangre mío ahí, me puse a la bala. Fue un niño siempre. Todo lo tomaba en broma. No tenía doble rostro. Toda la vida fue mamero, fue muy mamero. Yo creo que Cali quedó sin flores ese día. Albeiro El Palomo Usuriaga era el hijo consentido de su mamá. Su forma de ser jovial hacía que todos a su alrededor hicieran una fiesta cuando aparecía. El Palomo Usuriaga, a la larga, fue un niño siempre. Y tengo una anécdota que nunca se me va a olvidar por esas circunstancias. Íbamos por un entrenamiento, el técnico era el Chiqui García y estábamos en las afueras del hotel. Estábamos sentados los dos hablando y él me dice, los titulares tenemos que ser tú y yo, porque el Pipa está viejo y Guarán está viejo. Y alcanzo a mirar así por el reflejo del bus y veo al profe, al Chiqui detrás de nosotros. Yo me volteo y le digo, profe, yo no lo dije, lo dijo fue él. Para mí era como un niño, era una persona que todo lo tomaba en broma, pero a la vez era una persona muy noble. Una persona humilde, una persona alegre. Reflejaba todo lo que es la juventud de Cali, esa tranquilidad, esa alegría, esa forma de ser. Compré mi carro y le pregunté al que me lo vendió que para dónde era primera y arranqué. Ese era el tercero, pero parecía que fuera el último. Porque toda la vida fue mamero, fue muy mamero. Tenía que yo acostarme a las 8 porque él no podía dormir solo. Para irse al baño tenía que prender todos los bombillos, porque le daba miedo. Era una persona que lo que pensaba lo decía. Una persona que no tenía doble rostro. Como futbolista, fue descubierto casi por casualidad. Su desempeño en la cancha era impresionante. Sus casi 2 metros de estatura eran intimidantes y cuando lo veían jugar, sorprendía. La gente pensaba pues, que él no tenía
buena cintura, como decimos nosotros en el fútbol, y eso lo expresara en la cancha, se le veía la alegría para jugar. En el campo tenía la capacidad de improvisar que llevaba a los técnicos a buscar las soluciones a través de las aventuras individuales de Albeiro Zuriaga. Con él era muy difícil apegarse a un libreto. Albeiro te tiraba el cuerpo para un lado y salía para el otro, no sabía si iba a enganchar. La plasticidad que tenía con su 1.95 era de un tipo que solo podía manejar cosas como las manejaba él, no se sabía para dónde iba a salir. Y eso hizo que encantara a los argentinos, ¿no? Y al fútbol mundial. Albeiro fue el primer jugador que fue al Santos de Brasil y gracias a un pedido de Pelé. Yo tengo en mi oficina la carta en donde Pelé pide directamente, ¿ya?, a que el atleta Albeiro Zuriaga vaya a las filas de Santos. Eso después de que uno no se le olvide jugar al fútbol. Puede tener los años que sea y siempre jugar lo mismo. Impresionaba por su habilidad con las piernas, era una persona muy larga, una persona de piernas larguísimas, y la habilidad que tenía muy poquitos en el fútbol latino. Recordemos que Albeiro tuvo la época en donde Diego Armando Maradona también estaba jugando y jugaba en Boca, y estaba John Jairo Trelles, y en Independiente había jugadores de la característica de Burruchaga también, y bueno, todos estos jugadores, Rambert, Brindisi, que era un gran técnico, estaba Menotti en su apogeo también, entonces era un momento de fútbol totalmente diferente. Era un tipo que tenía, la sola figura de él, eso era un carisma. Además tenía esa zancada, y el hombre cuando le metía el acelerador a eso... Chicaneaba con algo que lo sabía hacer muy bien, o sea, no chicaneaba con algo que no sabía hacer. Hacía cada cosa que era lo que te permitía eso, chicanear y decir, bueno, aquí estoy yo, désenle al Albeiro, désenle al Morocho, que el Morocho resuelve. El Palomo Zuriaga fue símbolo de un momento cumbre del fútbol colombiano. Primero la final de la Copa Libertadores y el primer título que consiguió Colombia con Nacional en el año 89, y ese mismo año el Palomo anota el gol con el que Colombia vuelve a un mundial después de 28 años. No llevarlo a un mundial después de haber hecho el gol en la eliminatoria contra Israel fue injusto. Nosotros en el 98 Pacho Maturana vino a dirigir Millonarios, y un día yo iba subiendo con él y Pacho estaba al lado de nosotros, y él le preguntó al hijo: oíste, ¿por qué cuando yo te pregunto que no me llevaste al mundial, por qué te quedas callado, nunca me decís nada? Y Pacho lo miraba y se reía, pero Usu le decía de frente a él. Se especulaba con que Albeiro había robado en la selección, cosa que era totalmente falsa. Albeiro era una persona muy honesta. Ocurrió una cosa extraña en Miami, después de una Copa Marlboro. Mandamos al bendito Fajardo a pedir permiso para ir a una discoteca, y el bendito Fajardo dijo que sí habían dado permiso, pero resulta que eso era mentira. Pacho no había dado permiso, ni Bolillo había dado permiso. Y todos de los que salieron esa noche salieron como 20 jugadores de la selección a la discoteca. Y ahí Pacho y Bolillo aprovecharon para hacer un recorte. Y en esa barrida cayó Usu también. Algunos aseguran que el Palomo, a pesar de ser un excelente deportista, era indisciplinado y en algunos momentos le apostaba al consumo de drogas. Otros lo defienden. Si la pregunta es dirigida a que si Albeiro consumió, sí, claro, consumió, pero Albeiro no era, yo estaba con él 24 horas, él no era un consumidor habitual, ¿ya? Pues el tema de la cocaína sí le termina marcando una suspensión por dopaje. El empresario de la época, que es Juan Carlos Vázquez, logra hacer una medida cautelar para que Zuriaga pudiera seguir jugando, y por eso la sanción no fue muy larga. Pero el tema sí le terminó afectando mucho, no solamente el hecho de la sanción como tal, sino su rendimiento, porque el Palomo del año 95, 96, que fue su última gran época en Independiente, no volvió a ser el mismo a partir de esa época. Cuando llegó a la casa recibió una llamada y era Diego Maradona, ¿no? Saludándolo, manifestándole su apoyo, y eso hizo que él se sintiera pues querido, respaldado por quien es Diego Maradona en Argentina, estando en su país, y después cuando se comprobó que eso no fue real,
fue algo que él siempre trató de quitarse de encima, pero él de una u otra forma lo dejó así, ¿no? Yo creo que él no tenía necesidad de eso. Yo no creo, pero bueno, usted sabe cómo es. Todos los que salen positivos siempre invocan lo mismo, que yo no fui. Puede ser, yo no sabía. Yo siempre escuché de un gran ejecutivo de televisión que decía que uno es importante hasta que se convierte en un problema. Y Usuriaga era muy importante, pero también conllevaba algunos problemas por su vida distinta a la de un profesional. En cuestiones de amor, era un éxito. Pues venían muchas muchachas. Ay, Albeiro por aquí, Albeiro por acá, todas las atendidas. Albeiro era imponente en la calle. Nosotros llegábamos a un sitio con Albeiro, a una discoteca donde llegamos y Albeiro era el que ganaba. Las mujeres lo veían ahí, ese morochote grandote, esa dentadura blanquita. Hoy en día hay que hacer el blanqueamiento, No, Albeiro era natural, esos dientes blanquitos y ese morocho grandote, esa sonrisa fuertísima, o sea que se carcajeaba y ya, todas las mujeres eran detrás de Albeiro, nos ganaba a todos. El futbolista era viudo. Años atrás falleció también asesinada quien fuera su esposa. Fue asesinada trágicamente. No, son cosas que pasaron, en las cuales Albeiro no tenía nada que ver. Cosas de la familia de ella, le habían matado a un familiar y ella se había ido de viaje y le dio por regresar para asistir a una misa que le iban a hacer al difunto. Y en ese regreso sale ella a comprar una hamburguesa, algo así, no estoy bien. Cuando, ¡prum!, le disparan y ahí muere ella. El Palomo aprendió a vivir con el dolor de aquella ausencia. Sin embargo, hay algo que lo caracterizaba, y es que era un hombre muy coqueto. Pues a ver, él tenía un romance, porque eso así, un romance, una joda con una buena muchacha, una fiscal ella, porque trabajaba en la fiscalía, ¿no? Pero acá todos la conocíamos como la fiscal. Y más o menos 2 o 3 semanas antes de Albeiro morir, ella lo invitó a un restaurante al cual me llevaron ahí de pegue y saliendo del restaurante nos fuimos para el cementerio, al Metropolitano del Sur. Fuimos a ese cementerio porque allá está enterrada la mamá de ella, ya lleva muchos tiempos. Entonces la muchacha le dio por ir a colocar unas flores a la mamá y nos fuimos en el carro enrumbados, música a todo volumen, tomando. Llegamos y él roció todo el trago en la tumba de la difunta, y le pidió la bendición, que se iba a casar con la hija. Y ya saliendo me dijo, Carmen, el día que mi mamá se muera, porque él tenía esa idea de que las personas mayores se mueren primero, ¿no? El día que mi mamá se muera, nada de llorar, nada de tristezas, nosotros somos gente alegre, hablamos duro, todo felicidad. Qué cosas de la vida que a las 2 o 3 semanas muere Albeiro. Yo creo que Cali se quedó sin flores ese día. Fue un niño siempre. Todo lo tomaba en broma. No tenía doble rostro. La sola figura de él. No quería ver la sangre, mío, ahí me puse a la bala. Corría el año 2004. Para ese entonces, Cali era considerada una de las ciudades más peligrosas de Colombia. Según un informe del Centro de Investigaciones en Violencia y Salud de la Universidad del Valle, se registraron 2.160 homicidios, es decir, 42 más que el año anterior, producto del narcotráfico. El barrio 12 de octubre, donde creció Usuriaga, era uno de esos focos de violencia. El barrio, como se dice, se calentó. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cada semana sucedió un acontecimiento. Lo primero más o menos que me acuerdo fue que en la calle 50 hubo una masacre. Acribillaron a unos muchachos que estaban dentro de un taxi. Cayeron como 3, 4 muertos. A la semana siguiente mataron a un señor de por aquí de la cuadra que llegaba de baño con la familia, con la esposa, y aquí en el poste lo asesinaron.
y a la semana siguiente siguió mi hermano. Fueron 2 semanas críticas, porque matan a unos en la otra cuadra, en un taxi, después no sé qué se desató en esas 2 semanas, no sé. Es un complejo sistema que había de organizaciones criminales en ese momento. En ese 2004 estaba cayendo las estructuras piramidales, cartel de Medellín, cartel de Cali, cayendo las organizaciones paramilitares porque ya se estaban desmovilizando, y unas miniguerras entre todo lado, y particularmente en el Valle estaba la guerra interna del cartel del norte del Valle. Es tan sorprendente como doloroso saber que los asesinatos en esa zona estaban a la orden del día. Yo 2 semanas antes de que ocurriera pues, el día fatídico, por así decirlo, recibí una llamada de una persona que trabajaba en fútbol, que tampoco está ya ahora en Cali, y él me dijo, dile al negro que se cuide mucho. Y yo le pregunté a Albeiro, le dije, Albeiro, ¿vos tenés algún problema, vos tenés algún inconveniente aquí en el barrio? Y él me responde con su voz gruesa, me dice, Juan Carlos, problemas tenemos todos los días acá. Pues sí, a lo largo de mi corta vida, pues sí, uno ve morir, sí. Sino que una cosa es cuando uno ve morir a los demás, pero ya cuando le toca a uno, a un familiar de uno, ya la cosa es diferente, ya la cosa cambia. Pues nosotros, vea, aquí nosotros, como en todas partes, vivimos en una situación que era muy duro aquí en el barrio, sí. Pero nosotros con Albeiro, con esto, nosotros no nos desentendíamos de eso porque pues nosotros no, primero que todo, él no compartía con esa gente, ¿no? Porque él tuvo muchas oportunidades desde que le decían los mismos que trabajara eso. Él nunca quiso trabajar nada ilícito. Él era una persona que le gustaba, era su ambiente. Ahí está Usuriaga, a ver si le hace acá, sí, ¿no? Los últimos días de vida de Albeiro fueron tranquilos. Disfrutaba de momentos agradables con quien fuera su novia. Departía con amigos y con su familia. Estaba a la espera de que le llegara su visa para radicarse en China y ahí despedir por todo lo alto su carrera como futbolista. Tenía mucha ilusión de jugar en el Cali, pero no se le dio, porque pues, aparte de todo, nosotros todos en la familia somos hinchas a morir del Deportivo Cali. Él sobre todo. Entonces él siempre decía que él en el Cali jugaba gratis. Él no tenía problema, así no le pagaran que él jugaba gratis. Y siempre con ese anhelo, ¿no? Que de pronto una llamadita, algo que lo dejara quedarse aquí en su tierra. Pero pues lastimosamente no se dio. Él me contó, me dijo que no, que él iba para China a terminar allá, a jugarse un añito, como para allá terminar su carrera deportiva. Nosotros viajábamos muy posiblemente el sábado porque ya habíamos mandado documentación, el viernes muy posiblemente nos entregaban la visa, entonces estábamos esperando que nos llamaran para venir a Bogotá y entre sábado, el fin de semana, poder viajar a China. Cinco días antes de su muerte, Albeiro jugó un mano a mano que resultó inolvidable para sus amigos. A pesar de que fue un momento de sano esparcimiento, su manager notó que a Albeiro estaba algo extraño. Habíamos hablado el día sábado y el día sábado él me dice, Juan, vamos a jugar un partido con Adolfo el Tren Valencia. Yo voy por Albeiro el 12 de octubre, voy a la casa, nos sentamos en una esquina, hablamos, tomamos algo. Yo le hice la pregunta, le dije, Albeiro, ¿tú tienes problemas? Porque me preocupa, acuérdate que nosotros nos vamos para China. Entonces me dijo, no, tranquilo, que aquí siempre hay problemas. Lo tomó muy folclórico. Nos encontramos con otro equipo de fútbol pues, que estaba ahí, que eran amigos de, creo que Adolfo, y se juega ese partido. Las demás canchas dejaron de jugar por venir a ver la dupla Adolfo, el Tren Valencia, y Albeiro, el Palomo Usuriaga. Y el partido estaba complicado, estaba fuerte, había fricción. En el primer tiempo, yo le digo a Albeiro, no juegues el segundo tiempo,
porque me preocupa que te vayas a lesionar. Y acuérdate que nosotros vamos a viajar. Y él me dice, sí, tenés razón. Cuando salen, descansan, segundo tiempo, Albeiro dice, no, yo no voy a jugar, pero yo les pito. Y particularmente dice Albeiro, yo les pito, pero si me dan un caneco de aguardiente. Nunca se me olvida eso. La sola figura de él, eso era un carisma. Albeiro era una persona muy honesta. Claro, yo grité, yo me puse como loca y yo grité. Ay, mijo, me hace mucha falta. Ese día, tipo 4 de la tarde, entró una llamada y yo contesté, porque yo siempre estoy en la casa. Mi único hijo en ese tiempo tenía por ahí unos 10 años o menos y solía jugar futbolito en la cancha, como todos los demás niños que les gusta su fútbol. Entonces él siempre, mi hijo, iba a entrenar más o menos a esa hora. Entonces la llamada que hicieron fingiendo la voz fue preguntándome eso. ¿Vas a llevar al niño al entreno? Tu hijo va a ir a jugar. Y mi hijo estaba sentado al lado mío. Entonces, por esas cosas que me dijeron, yo deducí que era gente conocida, que era una broma. Sí, mi hermana Carmen, pero ella pensó que era una broma. Que le decían que él que lo iban a matar. Pues como él a nadie le debía, si uno dijera, no, él está en problemas, alguien le quiere hacer daño, pues uno alerta, ¿no? Posteriormente me dijeron así con la voz fingida, vamos a matar a Albeiro, vamos a matar a Usuriaga, pero yo te lo juro y muero en mi ley que, yo pensé que era una broma. Al creer que se trataba de una broma de mal gusto, no le contó nada al Palomo. Ella estaba segura de que su hermano no tenía cuentas pendientes ni malas amistades, así que hizo caso omiso. Estaba peligroso, sí, pero Albeiro nosotros no teníamos ningún problema, porque Albeiro era una de las personas que él mantenía era en lo suyo. Nadie le pasaba por la cabeza de que Albeiro fuera a terminar así vilmente pues asesinado, menos una persona que no se metía con nadie. La tarde siguió su curso con normalidad. El Palomo estaba muy pendiente de reunirse con sus amigos para divertirse, con varios juegos de mesa como era su costumbre. La taberna es un sitio donde llega mucha gente, pues distintos conocidos, pero hombres más que todo mayores, no tanto niños, no mayores, a jugar, a pasar la tarde ahí a entretenerse. Y entonces él en ese momento salió. Dijo, ay, ya abrió Wilson, se ponchó ahí, se sentó a jugar, a conversar. Llegó la noche y yo estaba sentada ahí, en mi casa, y yo me senté en el balcón como suelo hacer siempre, ¿no? Y me vine, planché, como a las 7 terminé, había hecho una avena, Carmen estaba en el balcón. En ese momento cuando yo paso, pues yo lo veo compartiendo ahí la carta. Y mi mamá a un lado viendo televisión, y mi hermano ahí. Y llegó un compañero de trabajo de mi mamá y lo saludó. Entonces ellos quedaron como así y Albeiro mirando hacia la casa, sonriéndose. Como si estuviera posando para una foto, no sé. Y nosotros desde acá, hola, y tal. Normal. El señor se fue y Albeiro siguió, se sentó otra vez y siguió jugando. Transcurrió como media hora. Cuando de repente ocurrió lo que nunca imaginaron. Aquel 11 de febrero, en la esquina de la calle 52 con 28F, en pleno corazón del barrio 12 de octubre de Cali, un joven desconocido se bajó con pasos firmes y seguros de una moto, sacó su arma y le propinó 13 disparos a quemarropa. Ya iban haciendo como las 7:30, 8.
Cuando de un momento a otro comienzan a sonar unos disparos y noto que la gente sale corriendo por todas las puertas. Y en eso yo me paro y me aferro a las rejas del balcón. Yo tenía una taza de avena y la taza se me cae al ver que mi hermano intenta como salir y no pudo porque a él era que le estaban disparando. Y el sicario era como, le daba como a la mitad, o sea que era un menor, le daba como a la mitad. Entonces yo me paro y comienzo a gritarle al sicario que no le dispare, que es mi hermano. Él se había levantado y como para querer, me dio la impresión a mí, como el sicario era, como te digo, era un menor, le llegaba a la mitad. Entonces a mí me dio la impresión de que mi hermano quiso como irse encima de él, ¿no? Pero el muchacho disparaba a quemarropa porque estaba bien cerca de mi hermano. Carmen vio como cada disparo fue perforando la humanidad del Palomo. Ella quedó atónita, en shock. No sabía qué hacer para evitar que le arrebataran la vida a su hermano. Claro, yo grité. Yo me puse como loca y yo grité. Yo grité y el muchacho no paraba de disparar y disparar y disparar. Hasta que mi hermano se desploma. Y aún mi hermano en el piso, el tipo le seguía disparando. Nosotros escuchamos los impactos de bala con mi hermano, entonces nosotros dijimos, uy, le dieron a alguien, pero por ningún momento nos pasó por la cabeza que era Albeiro. Me bajo del bus, iban dos muchachas y la una le dice, decile. Yo llego y decirle. Entonces la otra dice, no, déjala que ella llegue a la casa, déjala. Entonces, no sé, me cogí aquí del pecho y dije, Albeiro. Solo pensé en mi hermano Albeiro y salí corriendo. Yo creo y le doy gracias a Dios que él no sufrió. Murió de una por todos los disparos, no sufrió. Fue un impacto muy grande, más allá de que uno sabía que tenía problemas, pero no se imaginaba que la cosa pudiera terminar así. Yo creo que a mí se me salió algo. Se me prendió algo de adentro, yo quedé. Claro, yo salí corriendo y llego aquí, veo a mi hermano con los ojos abiertos, pero ya muerto. Le digo una cosa, es que uno queda así, vea. No queda ni así ni abajo, uno queda así como volando. Todo el mundo salió corriendo porque los que estaban ahí, nadie tenía un arma para defender, nadie. Es más, hubieron heridos. A mi hija la encontré en un mar de lágrimas, llore. Ya cuando esto se llenó de policía, la gente me miraba a ver qué reacción iba a tener yo, pero no. Él siempre nos decía que las cosas había que tomarlas con calma. Entro a la casa de Albeiro y le digo, doña Esther, ¿qué pasó? Y ella me niega, me dice, no, Juan, mi hijo no está muerto. Mi hijo no está muerto, él está vivo. Pero yo creía que estaba vivo cuando me hice Yolanda. Avisaron que Albeiro había muerto. Me puse a lavar la sangre porque yo no quería ver la sangre mío ahí, me puse a lavarla. La noticia estremeció a su familia, a sus amigos del barrio, a toda Colombia y tuvo réplicas internacionales. Yo estaba muy pequeñita. Tengo recuerdos, como te digo, muy borrosos. Lo que salía en el periódico para ese entonces pues fue un poquito doloroso, los comentarios en el colegio. Pues me dio mucho dolor lo que le pasó, pero una gran satisfacción de ver cómo en la cancha de Independiente, el día que él muere, en las barras de Independiente llevaron pancartas, no te olvidaremos, Palomo, y pasaron creo que fueron 11 goles,
11 goles que hizo con Independiente. Como querían al Palomo Usuriaga en Argentina. Fue un amor de esos que lo perdona todo. Así quedó demostrado antes del inicio del partido entre Independiente y Cienciano por la Copa Toyota Libertadores. Terrible, la noticia fue además por la circunstancia en que murió. Esa noche no dormí, me fui para mi apartamento y toda la noche me llamaron futbolistas. Alex Comas fue el primer futbolista que me llamó John Jairo Treyes, que Carlos Valderrama también, pero la verdad que yo no podía hablar mucho porque yo tenía un nudo en la garganta. Albeiro para mí fue, fuera de que fue la persona que me dio la oportunidad de darme a conocer como agente intermediario, fue mi amigo. Usuriaga fue mi amigo y yo hasta el día de hoy no lo olvido, ¿no? O sea, para mí no he tenido un amigo como él, no lo he tenido, la verdad. Fue durísimo para mí porque puedo decir que fui una de las personas más cercanas dentro del fútbol, pues, Albeiro. Nos criamos desde niños y creo que fue un golpe que hasta este momento uno no alcanza a asimilarlo. Al final eso le dolió a todo un país porque lo que Usu le dio al país y más a nosotros, a la gente del fútbol, fue un montón de alegrías, fue espectáculo, fueron goles, fueron buenas sensaciones. Porque Albeiro era un niño grande, y uno sabía que en el fondo había un maravilloso ser humano en él. Yo nunca había visto tantas personas reunidas y llorando a la vez. Hay una pregunta que aún está latente en el corazón de Colombia. ¿Por qué asesinaron al Palomo Usuriaga? Lo matan, a ver. Yo me atrevería a decir, porque cuidaba mucho este barrio, porque él nunca aceptó que vinieran aquí a robar, que vinieran a matar a la gente y él quedarse callado. Para mí él de pronto supo de alguno de los crímenes que se cometió en ese lapso de tiempo y tal vez matándolo fue la única manera que encontraron de callarlo. Nosotros nunca supimos ni quiero saber. Yo solo lo dejo a Dios. Hasta el momento no se esclareció nada ni nos dimos cuenta por qué fue que le quitaron la vida a Albeiro. Aún son muchas las dudas que giran en torno al asesinato del Palomo Usuriaga. Inicialmente se dijo que él presenció cómo acribillaron a una persona y se lo cobraron. 3 años después, la Fiscalía General de la Nación determinó que su muerte se debió a un lío de faldas. Al parecer, el caleño se metió con la persona que no debía. Las personas que lo hicieron premeditadamente, o sea, sabían a qué iban, sabían por qué le estaban quitando la vida a Albeiro. Aunque aún existen varias versiones, según las autoridades, el crimen fue ordenado por Jefferson Valles Marín, quien era el cabecilla de una banda de sicarios, y al parecer, el Palomo salía con su exnovia. Pelados que andaban con Albeiro, porque decían que ellos tenían que ver con la muerte de Albeiro, que ellos sí sabían qué había pasado. Entonces, de ahí en adelante comenzaron a matar al uno, al otro, al que no lo mataban lo cogían por sospechas a la cárcel. Albeiro no era de problema, no era de andar armado. Entonces, no sabemos qué fue que pudo haber pasado. Usted sabe que cuando se muere alguien, todo el mundo saca una versión. Cada quien inventa una versión. Pero hoy por hoy, ya quisiera yo saber la verdad, qué fue lo que pasó. Porque uno queda como con esa vaina, ¿no? En la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Entonces,
hubo gente que le dolió tanto la muerte de Albeiro que mucha gente se tomó, como se dice, la justicia por sus manos. No creo que no en la justicia de Dios. Si el que la debe, a él allá que lo juzgue. Su sepelio fue de gran magnitud. Cali le dio un homenaje inolvidable a su palomo. Dios mío, una locura, una locura. Desde el mismo momento del velorio, la gente entra y salga, entra y salga. Eso fue un velorio, Dios mío, larguísimo, larguísimo. Me parecía eterno, que no iba a llegar nunca al otro día para... Eso eran carros, motos, bicicletas, flores, Dios mío. Yo creo que Cali se quedó sin flores ese día. Cuando llegamos del entierro, la gente comenzó a contar que habían matado al que lo mató. Al que lo mató y al que dio moto, que lo habían matado. Mucha gente hasta celebró ese día, mucha gente tomó trago. Aceptar que el palomo ya no está ha sido una tarea difícil y dolorosa. Muchas personas desde Argentina me escriben anécdotas de cuando iban al estadio. En ocasiones, hay algunos que ya están grandes, pero en el momento en el que mi papá jugaba, ellos estaban muy pequeñitos y todavía lo recuerdan, entonces me cuentan sus anécdotas de cuando iban al estadio, cosas así. Solamente les agradezco y pues me hace sentir orgullosa. Y allá lo aman, como aquí en el barrio los que lo queremos. En Argentina eso es una locura, lo que me hablan de él. Particularmente a mí me dio muy duro la muerte de Albeiro. Yo recuerdo que después de lo que sucedió, estuve casi 3 meses llorando, pues de una forma que no la podía controlar, ¿no? Después de su muerte, comenzaron a especular sobre su vida íntima. Incluso se dijo que le gustaba tener relaciones muy cercanas con menores de edad, y eso le perjudicaba ante los ojos de los demás. No solo cuando murió especular, sino cuando estaba vivo. Tanta cosa mala que se habló de él nunca fue verdad. Beiro siempre le gustó andar con los niños. ¿Por qué? Porque cuando él era niño, los adultos lo rechazaban. Ay, no, date para allá que estamos acá entre grandes. Allá. Entonces él dijo, no, yo cuando sea grande no voy a rechazar a los niños. Entonces por eso era que él tenía tanto esa afinidad con los niños. Él estaba así como estamos nosotros y la gente paraba, los niños paraban para tocarle el pelo, si los crispitos eran de verdad, para tomarse la foto, para que él los cargara. Él tenía como ese imán para que la gente le llegara. Con los sobrinos, con los vecinos, porque todos los muchachos que andaban con él eran de aquí del mismo barrio, de la misma cuadra. Entonces todo una especulación, gente que no conocieron a Albeiro. En este lugar, la Gobernación del Valle está construyendo un polideportivo y al mismo tiempo un coliseo. Los vecinos del barrio quieren rendirle tributo a la memoria del Palomo Usuriaga y quiere que tenga su nombre. Albeiro Usuriaga se volvió un mito urbano, hasta el punto que muchos en su barrio y hasta los miembros de su familia han tomado por agüero a apostar su fecha de cumpleaños o el número de su lápida. La mayoría de personas de este barrio tienen la costumbre de estar haciendo el número de él porque le han puesto fe de que de pronto con ese número pueden ganar mucha plata y hay muchos vecinos que igual inclusive han ganado, ¿no? Pues siempre le han tenido fe como al número de la tumba de él, que es el 3582 para los que lo quieran jugar.
dicen que Usuriaga hace milagros. Es una de las tumbas más visitadas, que la gente le pide milagros, que la gente siempre le paga a los que cuidan la tumba para que la mantengan bien arreglada. Milagroso o no, lo cierto es que Albeiro Usuriaga dejó una huella gigante en el corazón de quienes lo conocieron. Todos añoran tenerlo cerca, lo extrañan en la cancha. La alegría del fútbol, la diversión del fútbol, la belleza del fútbol, porque Albeiro lo hacía así el fútbol, bello, alegre, divertido. Y tengo algo muy particular para decir de Albeiro, es que Albeiro no llegó a ser el mejor jugador del mundo porque no lo quiso. Yo creo que al final él nunca entendió quién era, ¿no? Por eso se comportó de esa forma. Yo creo que él no entendió la magnitud del nombre que tenía, lo que representaba para este país. Si él estaba de buen ánimo, era un excelente profesional, una persona que era capaz de hacer la diferencia. Pero si no se encontraba en su día, no se encontraba en su momento, tenía alguna dificultad, algún problema, algo que le estaba rondando en la cabeza, ahí habían problemas con él. La ventaja que tenía el Palomo era que el Palomo era desequilibrante, que es lo que reclamamos hoy. Hoy es más elegante, hoy dicen, es que no marcan diferencia, ¿no? ¿Cuál diferencia? En esa época el Palomo era desequilibrante. El Palomo Usuriaga era, como futbolista, un fuera de serie. Era un jugador totalmente distinto. Gracias, Usu, por lo que hiciste por el país, ¿no? Futbolísticamente poco o mucho. Pero la primera vez que íbamos a un mundial, bueno, yo creo que todo el mundo lo vivió, una alegría enorme. Y él marcar ese gol para eso, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Para su familia fue y será eternamente un tesoro, el mayor orgullo de cada una de las personas que lleva el apellido Usuriaga alrededor del mundo. Siempre me hace falta, pero gracias a Dios tengo una mamá espectacular. Entonces, por ese lado estoy feliz y ahora nada, solamente lo recuerdo y estoy enormemente agradecida con las personas que después de tanto tiempo lo siguen recordando. Gracias a ustedes por acordarse de él. Ay, mi hijo, me hace mucha falta. Los años pasan y eso me trae más recuerdos. Hace exactamente 15 años le cortaron las alas a los sueños del Palomo Usuriaga, quien alcanzó a hacer una fortuna aceptable. Él ganaba 5 veces más que el resto de sus compañeros en Argentina. De ese dinero ya no queda nada. Su familia vive de manera muy sencilla, pero no les falta nada. Lo más importante, que ninguno de ellos guarda rencor en su corazón y no les interesa saber cuál es la verdad que se esconde detrás de tantas versiones de su muerte. Ellos prefieren recordar al Palomo con la misma alegría que siempre lo caracterizó. Hasta aquí, Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz tarde.